Capítulo 4. Ha pasado mucho tiempo, Pero no os preocupéis porque estoy de vuelta, gente. Bueno, en realidad no fui a ningún lado. Estaba tan concentrado en terminar el arco anterior de mi otra historia, a fecha una densidad, que cuando me di cuenta habían pasado más de 2 meses desde la última vez que actualicé esta historia. Pero, como habrás notado por la cantidad de palabras, este capítulo es mucho más largo que los anteriores. La razón es simple. Este capítulo cubre toda la batalla de Galus sin ninguna interrupción. Ya que te hice esperar tanto tiempo, poner un cliffhanger en medio de la batalla habría sido absurdo, ¿no crees? Entonces sí, aquí hay un capítulo extra largo y lleno de acción para su disfrute. Te recomiendo que prepares un buen host para escuchar mientras lees el capítulo, en especial te recomendaría el clásico Emilia Temi. En cuanto a las reseñas, diría que respondí todas las preguntas a través de un mensaje privado en ese momento, pero si olvidé alguna, siempre puedes enviarme un mensaje privado o dejar otra reseña. Otra cosa que noté es que muchos de ustedes quieren ver a un King of Fuckers alterado, o él interpretando el papel del villano. Aunque en esta historia no será posible porque, bueno, ya tengo pensado el guión general, como dije, no descarto escribir una historia así cuando termine esta. Sin mucho más que decir, que comience el capítulo. Descargo de responsabilidad. No tengo ningún derecho sobre Type Moon o la franquicia Fate. La mañana siguiente finalmente llegó. El ambiente del campamento de expedición de Galus, en contraste con la noche anterior, era silencioso y serio. La operación que iba a tener lugar hoy era de gran importancia. En los últimos meses, el verdadero imperio romano había estado perdiendo terreno sin cesar. Sus ejércitos fueron derrotados una y otra vez por el Imperio Unido que avanzaba implacablemente, e incluso se vieron obligados a retirarse a la capital. Pero eso termina hoy. El Imperio Romano iba a lanzar su primer contraataque contra el Imperio Unido junto con la ayuda de los caldeos y el nuevo mago de la corte. Aunque Galus no era un lugar de gran importancia estratégica, ni su pérdida supondría un gran golpe para el enemigo, no podía decirse lo mismo de los romanos. Si tenían éxito en esta operación, la moral del ejército romano volvería a subir. Esta primera victoria después de tantas derrotas aplastantes devolvería la esperanza a los soldados. La victoria era posible. Todas esas batallas, todas esas vidas sacrificadas tratando de frenar el avance del Imperio Unido, todo eso no fue en vano. Finn estaba al tanto de esto a pesar de que su experiencia en guerras a gran escala era inexistente. El hombre de ojos dorados hábilmente ató parte de su manto rojo a su cabeza mientras miraba la imagen de sí mismo que proyectaba un espejo en su tienda. Después de un desayuno para llenar el estómago y tener mucha energía para la batalla inminente, había regresado a su tienda para ponerse su traje de combate de confianza. Un profundo suspiro escapó de su boca. Aparte de la pregunta de por qué se molestaron en traer un espejo lo suficientemente grande como para poder ver su figura reflejada completa en el campamento, otras preocupaciones rondaban su mente. Esta no era la primera vez que luchaba junto a más gente. Luchó contra ese antepasado junto a los magos de la Asociación de Magus. Sin embargo, no podía llamar a esas personas aliados o compatriotas. Simplemente habían sido personas que tenían un enemigo común. Diablos, aparte de la familia Bartomelo la mayoría de los magos habían ido a luchar contra el apóstol con la intención de obtener el cadáver para poder investigarlo y diseccionarlo. No es como si se mantuvieran con vida el tiempo suficiente para que se unieran, ni Finn realmente quería vincularse con esas personas. El punto es que esta iba a ser la primera vez que entrara en batalla con aliados. Gente en la que podía confiar, y ellos también confiaban en él. Como le había dicho a su majestad el día anterior, una victoria para él significaba que todos salían vivos. Sin embargo, Finn no era ingenuo. Todos estos años que pasó persiguiendo su sueño le enseñaron que en la mayoría de las batallas las bajas eran inevitables. Más aún con una batalla a gran escala como esta. Ver morir a la gente a pesar de todos sus esfuerzos por evitarlo, siempre lo afectó, aunque fueran extraños, personas con las que no tenía ninguna relación. A lo largo de este tiempo aprendió a soportarlo, pero esta vez las cosas fueron diferentes.
Aunque apenas los conoció durante unos días, ya podía decir que su relación con Nerón, sus soldados y los caldeos ya era más profunda que la de la mayoría de las personas que conoció a lo largo de su vida. Solo había una persona con la que tenía un vínculo más profundo, y ese era su difunto padre. La persona que lo salvó de ese infierno. Si estas personas morían frente a él, tal vez, ya no podría mantener sus emociones envueltas bajo una fría máscara de acero. Quizás lo mejor era no construir relaciones más profundas así, no molestaría a nadie con sus tendencias suicidas, ni le dolería tanto si no pudiera salvarlos. Finn se golpeó las mejillas un par de veces para concentrarse. Este no era el momento para tener pensamientos tan deprimentes. Él no va a dejar que nadie muera bajo su vigilancia. La forma de evitar más muertes era derrotar lo antes posible al emperador que dirigía el ejército enemigo. Por eso, iba a darlo todo en esta batalla. El caballero rojo se miró al espejo por última vez con sus ojos dorados llenos de resolución. Antes de darse cuenta, su mano derecha pasó por su cabello castaño rojizo con mechones blancos, peinándolo hacia atrás. Eso lo sorprendió, ya que nunca se había preocupado por verse bien, sino que se encogió de hombros y salió de su tienda para encontrarse con los demás. Mientras tanto, los caldeos estaban terminando sus preparativos antes de la batalla, en su mayoría Ritsuka, Ai y Mash. Los maestros acababan de comprobar sus códigos místicos con la ayuda de Romani y Da Vinci, y los tres respiraban hondo para calmar sus nervios. Aunque ya habían conseguido resolver dos singularidades, si se tiene en cuenta la singularidad de F, aún no estaban acostumbrados a entrar en el campo de batalla. Sin embargo, el apoyo que recibieron del personal de Chaldea y sus sirvientes alivió la carga sobre sus hombros. Los caldeos estaban en un grupo no lejos del pelotón de soldados romanos, esperando que la emperatriz Nerón diera la orden de partir. Los sonidos de pasos llamaron la atención del grupo, y cuando se dieron la vuelta vieron a Finn acercándose a ellos. La vista del caballero rojo saludando a algunos soldados en su camino hizo que se formara una leve sonrisa en los labios de Jeanne. Eso significaba que no decidió mantenerse alejado de las personas en el campamento y socializar con ellos. Fue un pequeño cambio, y aunque las esperanzas de que se mantuviera una vez resuelta esta singularidad eran muy pequeñas, igual hizo feliz al santo de Orleans. Tal vez esta vez, no moriría solo. Sin embargo, lo que sorprendió tanto a ella como a su compañera rubia, Arturia, fue verlo con el cabello peinado hacia atrás de la misma manera que lo tenía su futuro yo. «Oh, ya estás listo, Finn-senpai». Mash saludó al caballero rojo, aunque el término alienígena lo confundió un poco. «Sí. Y por lo que puedo ver, ustedes también. Bueno, esta es la primera vez que lucharemos codo con codo, así que haré todo lo posible para no quedarme atrás». Extendió la mano para darle un apretón de manos, y el mayor de los hermanos Fujimaru le estrechó la mano en nombre de todos. «Nosotros también esperamos luchar junto a ti, Finn». «¿Sí? Ayer estuviste increíble luchando contra Boudica. Realmente ayudará a tenerte con nosotros». Ambos adolescentes respondieron con una sonrisa en sus rostros. Por otro lado, Mash se acercó a Finn, y por su rostro, parecía que quería preguntarle algo al caballero rojo. Finn se dio cuenta de esto y le indicó al de mi sirviente que hablara. «Finn-senpai, ¿no tienes miedo de entrar al campo de batalla?» Esa pregunta era mucho más profunda de lo que parecía. Ella no solo le estaba preguntando como un compañero humano si tenía miedo de luchar contra seres sobrenaturales muy superiores a los humanos. También le preguntó sobre su determinación de luchar por lo que creía. O al menos eso interpretó Finn al ver sus ojos. Por un momento, Finn miró hacia el horizonte, en dirección al campamento enemigo, mientras pensaba en su respuesta. Nunca ha sido una persona que diera discursos profundos e inspiradores, así que al final solo decía lo que le pasaba por la cabeza. «Claro que tengo miedo. Es natural. Todos tenemos miedos. Pero lo importante es poder superarlos. El miedo no desaparece con solo determinación, pero, creo que, mientras sigue lo que crees que es correcto, deberías ser capaz de superar tus miedos y no tener remordimientos». Los ojos del sirviente Shielder se abrieron como platos al escuchar su discurso. Mash Kirielit, a pesar de su firme determinación de seguir y proteger a sus dos senpais, aún tenía miedos y dudas acerca de entrar al campo de batalla.
Por otro lado, aunque solo conocía a Finn desde hacía unos días, ya pensaba en él como una persona confiable que siempre mantenía la calma ante la adversidad. Por eso, él admitiendo que él también tenía sus miedos la sorprendió. Match escuchó atentamente las palabras del Caballero Rojo. Al contrario de lo que pensó Finn, su discurso en realidad fue inspirador para Match y los hermanos Fujimaru. Jeanne y Arturia estuvieron de acuerdo con las palabras del Caballero Rojo, aunque ya habían escuchado discursos similares de su futuro yo. Kiyohime, ella como siempre estuvo en su mundo. Fue un muy buen discurso el que diste allí, mi hermanito. Finn casi saltó de la sorpresa cuando escuchó a alguien hablando a centímetros de su oído y notó unas manos apoyadas en sus hombros y algo suave presionado contra su espalda. Se giró y vio el rostro sonriente de cierta pelirroja de ojos verdes a centímetros del suyo. Oh, ¿eres tú, Boudica? Por favor, no me asustes así. Espera, ¿qué pasa con eso del hermanito? No sé tu edad, pero diría que nuestras edades no son tan diferentes. Mucho, eso no importa. El hecho de que desenvainaste la espada en la piedra te convierte en mi sucesor. Entonces, eso te convierte en mi lindo hermanito. También puedes llamarme hermana mayor Boudica de ahora en adelante. Finn no podía entender la lógica detrás de eso, y el hecho de que se diera cuenta de que las cosas suaves que estaban presionadas contra su espalda eran el generoso busto de Boudica no ayudó. Sus mejillas comenzaban a adquirir un tinte rojizo. La atmósfera seria se desvaneció por completo, y ambos maestros, así como Match e incluso Arturia, se rieron entre dientes. En cuanto a la Santa de Orleans, tuvo sentimientos encontrados cuando vio la escena frente a ella. Aunque ver a Finn relacionarse con otras personas la hacía feliz, por alguna razón, se sentía mal al verlo sonrojarse por los bienes de la Reina de la Victoria. Sabían la razón por la que Boudica llamaba hermano pequeño al Caballero Rojo. Eso se debió a la conversación que tuvieron con ella la noche anterior. Escena retrospectiva. Durante la cena, Boudica se había acercado a los caldeos, en particular, se sentó al lado de Arturia porque, según ella, quería estrechar lazos con su hermana pequeña. Mientras charlaban y pasaban el rato, el tema de conversación surgió en el showmatch que ella y Finn habían tenido esa tarde. Me sorprende que nunca haya escuchado el nombre de un guerrero tan competente. Cualquiera pensaría que es un héroe viviente que en el futuro se ganará un lugar en el trono de los héroes. Bueno, en realidad es una persona que se convertirá en un espíritu heroico. Después de asegurarse de que Finn no la escuchará, confirmó las sospechas de Boudica. ¿Es eso así? Sí. Por lo que entendemos, aunque su nombre no fue recordado por la historia, su leyenda como el rey de los falsificadores aún se recuerda. Ritsuka decidió ampliar la respuesta de su hermana para ver si obtenía alguna reacción del pelirrojo. ¿Rey de los farsantes, La Reina de la Victoria tarareó mientras pensaba en ese nombre. No, realmente no conozco a ningún héroe llamado así. Los dos hermanos la miraron en estado de shock. Aunque sabían que la leyenda del rey de los falsificadores apenas se conocía, el hecho de que ni siquiera un sirviente de la misma nacionalidad supiera de él era realmente sorprendente. Arturia, que estaba a su lado escuchando la conversación, decidió poner su granito de arena para ayudar a una despistada Boudica. Él es el hombre que desenvainó la espada en la piedra mucho antes que yo, y llevó a Britannia a la victoria sobre las bestias demoníacas. Así que lo convierte en mi predecesor y, al mismo tiempo, en su sucesor. Los ojos de Boudica se abrieron cuando finalmente conectó los puntos. Ya veo, así que él es el héroe sin nombre que logró salvarlos a todos. Aparte de la sorpresa, la Reina de las Victorias se sintió mal por gritarle así al hombre que triunfó en lo que ella fracasó. Vaya forma de empezar con mal pie, al menos él pareció tomarlo bien. Final de retrospectiva. Volviendo al presente, la charla no duró mucho más cuando Nero finalmente dio la orden. Mis queridos soldados, es hora de marchar al campo de batalla. Esta vez, demos vuelta las tornas en esta guerra y recuperemos nuestras tierras de una vez por todas. ¡Oh! Todos gritaron con entusiasmo y partieron hacia el campo de batalla. En poco tiempo, el ejército del verdadero imperio romano llegó a la árida explanada donde se encontraba el campamento enemigo. Como esperaban, el enemigo estaba listo. Cientos de soldados bajo el estandarte del Imperio Unido los esperaban frente a su objetivo.
El campo de batalla permaneció en un silencio sepulcral mientras ambos bandos se miraban. La calma antes de la tormenta. La tensión en el ambiente crecía cada segundo. No había vuelta atrás. La batalla era inminente. El silencio se rompió cuando habló la reina de la victoria. Spartacus y yo lideraremos la carga. Ustedes, los caldeos, junto con Finn y Nero, vayan a tomar el campamento enemigo. Después de decir eso, convocó a su verdadero fantasma noble, un carro de aspecto simple tirado por 2 caballos blancos, y tomó sus riendas. Junto a ella, el gigante musculoso se reía. ¡Ah! ¡Maravilloso! Todo está aquí. Cientos, miles de malvados agentes del opresor están aquí. Ahora es el momento de cantar nuestra victoria. No estamos en desventaja, tenemos la ventaja. De ahora en adelante, mi grito de guerra será significar el comienzo de nuestro triunfo. Bien. Sígueme, Espartaco. Todos, a la carga. Boudica agitó las riendas y sus caballos comenzaron a galopar a máxima velocidad hacia el enemigo. Un rugido bestial resonó en el campo de batalla, y el gladiador de la rebelión corrió tras Boudica. Ja 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 ja. La reina de la rebelión es mi aliada. Es decir, victoria está cerca. Los poderosos serán derrotados. Tras los 2 sirvientes, prosiguió el resto del ejército, llevando sin temor al enemigo. Cuento contigo, Boudica. De hecho, en muchos sentidos. La emperatriz de las rosas se giró para mirar a sus comandantes invitados y al mago de la corte mientras preparaba su espada carmesí. No podemos quedarnos atrás. Derrotemos a ese falso emperador de una vez por todas. El pequeño grupo de asalto cargó en línea recta hacia el campamento enemigo, sin detenerse para enfrentarse a los soldados enemigos. El plan era sencillo. Mientras Boudica y Spartacus junto con las tropas luchaban contra el ejército enemigo, seguirían adelante para luchar contra el general enemigo. El ejército del verdadero imperio estaba ampliamente superado en número, pero con los 2 sirvientes que los dirigían causando estragos en las líneas enemigas, como dijo Espartaco, tenían la ventaja. El sirviente de la locura era literalmente una fuerza imparable, aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino y haciendo caso omiso de todos los ataques que recibía. Por otro lado, si bien el carro de Boudica era un noble fantasma de carácter defensivo, eso no significaba que no pudiera atropellar a todos los enemigos que encontraba. Mientras ofrecía protección a sus aliados, la reina de la victoria cortaba sin piedad a sus enemigos. El grupo de asalto logró cruzar la mayor parte del campo de batalla sin muchos incidentes. El rey de los caballeros, que lideró la carga, cortó a cualquier soldado lo suficientemente tonto como para interponerse en su camino, y Kiyohime quemó todas las flechas perdidas que estaban dirigidas a su amado maestro y sus compañeros. Sin embargo, encontraron resistencia cuando estaban llegando al campo enemigo. ¡Cuidado! Estoy detectando varias formas de vida mágica justo adelante. Todos se detuvieron después de escuchar la advertencia del Dr. Roman a través de los intercomunicadores de Ritsuka y Ai. Aunque no vieron ninguna criatura frente a ellos, confiaron en los sensores confiables de Chaldea. No tuvieron que esperar mucho para ver que había detectado Roman y, de repente, criaturas de considerable tamaño surgieron del suelo. Tenían forma humanoide, caminaban sobre 2 piernas y parecían estar hechos completamente de roca. ¿Qué demonios es eso? Ai preguntó alarmada cuando vio a las criaturas. Ni ella ni su hermano habían visto nunca algo así. ¿Golems, eh? Esto debe ser obra del mago enemigo. Arturi analizó rápidamente la situación. Finn no era el único con conocimientos de hechicería. Fue entrenada por el mago de las flores. Los caldeos se formaron rápidamente. Mach se apresuró frente a los 2 maestros, golpeando su escudo frente a ella, mientras que Arturi y Jeanne dieron un paso adelante para pasar a la ofensiva. Kiyohime sacó su abanico y permaneció al lado de su amado amo. Finn, en el momento en que escuchó las palabras formas de vida mágicas, proyectó con su arco negro una cierta espada plateada. Perdiguero. Gritando el nombre de la espada maldita, la cuerda del arco se soltó y el proyectil voló a velocidades borrosas hacia el primer golem que se acercaba. La flecha atravesó fácilmente el pecho de la criatura. No solo destruyó su núcleo, sino que su propiedad se activó y absorbió toda su energía mágica. La espada maldita cayó al suelo justo en medio del grupo de golems.
Con toda la energía que se acumuló en el código místico, explotó violentamente. La explosión dañó a la mayoría de los golems y, lo que es más importante, los dividió en dos grupos. Arturia tomó el grupo de la derecha y Jeanne tomó el otro de la derecha. Los dos sirvientes rubios comenzaron a destruir los golems sin problemas, apoyados en las flechas de Finn y las llamas de Kiyohime. Esto, en el mejor de los casos, fue un simple contratiempo que los retrasaría un poco. O eso pensaban. Ritsuka-kun, Ai-chan. Detecto 3 firmas de golem más justo debajo de ti. Kia. La advertencia de Romani llegó justo a tiempo. 2 pares de manos de piedra salieron del suelo y agarraron a los 2 maestros. Anshin-sama. Decir que Kiyohime estaba enojada porque esas sucias criaturas habían puesto sus manos sobre su amado maestro sería quedarse corto. Las llamas literalmente estallaron desde el interior de su cuerpo. Su abanico envuelto en fuego cortó los brazos del golem como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Una vez que su maestro estuvo libre, tomó aire e inmediatamente lanzó una gran llamarada hacia el golem que apenas había levantado la cabeza del suelo. La temperatura de las llamas era tan alta que su cuerpo de roca comenzó a derretirse en lava. Gracias por eso, Kiyohime. Realmente me salvaste de uno grande. Las palabras de Ritsuka hicieron que la expresión de enojo del berserker se convirtiera en una brillante sonrisa. Por supuesto, maestro. Si es por ti, haré cualquier cosa, siempre y cuando no me mientas. Mientras tanto, Ai no lo estaba haciendo muy bien. Mash, al ver que Kiyohime tenía todo bajo control, acudió en su ayuda. Pero, la criatura demostró ser más resistente de lo que pensaba. No importa cuántas veces golpeó sus brazos con el extremo afilado de su escudo, no logró cortarlos, o al menos hacer que soltaran el cuerpo del maestro pelirrojo. ¡Gu! Ai gruñó de dolor. Las manos del golem apretaban con fuerza su cuerpo, amenazando con aplastarla. Si no fuera por el código místico que llevaba puesto, sus huesos se habrían roto hace mucho tiempo. Los ojos de Match se abrieron con desesperación, y buscó a alguien que la ayudara. Y pronto llegó la ayuda. Déjamelo a mí. La emperatriz de las rosas balanceó con gracia su espada carmesí, cortando las manos del golem con precisión. Te tengo, Ai-senpai. Match rápidamente agarró a la maestra y la apartó de la criatura de roca que estaba sacando todo su cuerpo del suelo. Después de que el golem estuvo completamente fuera del suelo, inmediatamente golpeó a Nero con uno de sus muñones. La emperatriz evadió sin problemas el ataque telegrafiado y se hizo a un lado después de escuchar el grito de batalla de Mash. ¡Ah! La semisirviente golpeó violentamente su gran escudo contra el pecho del golem, con la fuerza suficiente para desequilibrarlo y hacer que retrocediera un paso. Mezcla. La sirvienta Shielder se giró para mirar a Nero, y no necesitó más palabras para saber lo que quería hacer. Match levantó su escudo sobre su cabeza y Nero saltó sobre él, usándolo como trampolín para saltar sobre el golem. La emperatriz dio una voltereta en el aire y descendió sobre el golem, cortándolo por la mitad con su espada llameante. Eso fue increíble, Su Alteza. Nero infló su pecho al escuchar las alabanzas de Mash. Te permito que me elogies más. Sin embargo, no tuvieron tiempo de distraerse. El tercer golem que el Dr. Roman había detectado se les había acercado por detrás mientras estaban distraídos. Pero antes de que la criatura pudiera atacarlos, un par de espadas de aspecto oriental se clavaron en su espalda. Aunque el ataque causó poco daño, el sonido alertó a Nero y Mash, permitiéndoles alejarse del golem a tiempo. El golem notó que el caballero rojo corría hacia él y volvió su atención hacia él. Finn evitó por poco ser aplastado por el puño de la criatura y se deslizó por el espacio entre sus piernas, dejando otro par de espadas cazadas clavadas en las articulaciones del golem. Antes de que la criatura pudiera darse la vuelta, Finn proyectó 2 pares más de espadas gemelas y se las arrojó, perforando su cuerpo en diferentes lugares. El caballero rojo cargó contra el golem, pero esta vez saltó sobre él con sus piernas reforzadas. Una vez que aterrizó sobre su espalda, Finn sumergió un último par de Kansoi Bakuya en la cabeza del golem y vertió una gran cantidad de energía mágica en ellos. Tras el exceso, Finn saltó del golem justo antes de que todas las espadas cazadas que lo apuñalaran explotaran y crecieran al doble de su tamaño original.
La criatura fue desgarrada de adentro hacia afuera, completamente destruida. Al mismo tiempo, Jeanne y Arturia terminaron de despachar a los otros golems y todos se reagruparon nuevamente. No veo más golems en el radar. ¿Estás herida, Ai? No, aún puedo continuar, Doc. El código místico evitó que me aplastaran, gracias por salvarme, Mach-chan, Su Alteza. Bien. Ya puedo detectar la firma de un sirviente más adelante. Pronto te pondrás en contacto con él. Ten cuidado. Todos los presentes asintieron y sin decir una palabra corrieron hacia el campamento enemigo. Cuando llegaron al campamento enemigo, no tuvieron que buscar mucho para encontrar al sirviente romaní del que les advirtió. En el centro del campamento, un hombre alto y pelirrojo los esperaba, emitiendo un aura opresiva. Todos inmediatamente se pusieron en guardia al verlo, excepto Arturia, quien abrió mucho los ojos en el momento en que sus ojos se posaron en el hombre. El hombre, después de mirar a todos, habló en voz baja. Así que finalmente llegaste aquí, la última línea de defensa de la humanidad. El lugar estaba tranquilo. Finn entrecerró los ojos mientras observaba al hombre. Aunque el gigante pelirrojo no tenía ningún arma que pudiera analizar, se dio cuenta de que este no era el hombre que estaban buscando. Este tipo definitivamente no coincide con la descripción del emperador falso que Boudica nos dio. Nero a su lado asintió habiendo llegado a la misma conclusión y dio un paso adelante. Tú, nómbrate a ti mismo. ¿Estás trabajando para el falso emperador que gobierna este campamento? Antes de que el hombre pudiera decir algo, Arturia salió de su trance. Jinete, no, rey de los conquistadores. El sirviente ahora identificado levantó una ceja con algo de sorpresa en su rostro. No esperaba que me reconocieran tan fácilmente, aunque iba a presentarme de todos modos. Extendió sus brazos dramáticamente y procedió a hacer exactamente eso. De hecho, soy Iskandar, rey de los conquistadores. Dama vestida como un caballero, pareces conocerme, pero no recuerdo haber conocido a nadie como tú en mi vida. Mientras Iskandar pensaba en el asunto, los caldeos se acercaron para compartir sus pensamientos en voz baja entre ellos. Ese hombre no está mintiendo sobre su identidad, y su clase es Rider como dijo Arturia. Jeanne, gracias a su habilidad de clase gobernante, discernimiento del nombre verdadero, confirmó lo que dijo Arturia. ¿Cómo conoces a este chico, Arturia-chan? Era el sirviente Rider de una de las 2 guerras del Santo Grial en las que luché mientras mi contrato con el mundo estaba activo. Sin duda, es un oponente duro, y su noble fantasma es realmente problemático. Aunque, parece que no tiene recuerdos de esa guerra. En ese momento, la pelirroja volvió a hablar. Bueno, eso no importa. Viniste a derrotar al emperador que gobierna esta tierra, ¿no es así? Para hacer eso, primero tendrás que derrotarme a mí. Antes de pelear, déjame preguntarte algo, rey de los conquistadores. Iskandar le hizo un gesto al caballero plateado para que continuara y esperó pacientemente. ¿Por qué alguien como tú está del lado de los enemigos de la humanidad? Aunque mi objetivo es conquistar el mundo, no destruir a la humanidad, como sirviente no puedo oponerme al de mi amo. Al menos no al actual, por mucho que ese hombre me moleste. Además, no puedo darle la espalda al llamado de la conquista. Mientras decía eso, el aura que rodeaba al hombre se volvió aún más opresiva. Vengan a mí, los últimos maestros de la humanidad. Muéstrenme su valor. Que tienen lo que se necesita para vencer todos los obstáculos en su campaña. Todos se prepararon para la batalla inminente ya que sintieron la enorme presión sobre el medio ambiente. La cantidad desbordante de energía mágica liberada por el rey de los conquistadores era casi sofocante. Era casi como, estaba a punto de usar su noble fantasma. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Los ojos de Finn se abrieron cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. La forma en que la energía mágica rugía a través del suelo y se expandía, creando un borde, este no era un mero fantasma noble en forma de arma. Ahora, a los lejanos confines de la tierra. El caballero rojo sintió una migraña bastante fuerte cuando se dio cuenta de lo que realmente era este hechizo. Su naturaleza era la misma que la suya. Una de las mayores hechicerías. El pináculo de los campos acotados. Mármol de la realidad. Las palabras de Finn alertaron a todos.
Incluso Nero, que no sabía mucho sobre hechicería, sabía que no eran buenas noticias, a juzgar por las caras que todos estaban haciendo. Mientras nuestros pechos latan con ambición por el lejano horizonte, la campaña nunca terminará. Alzad vuestros gritos de guerra. Está desplegando su noble fantasma. Fin, saca Nero de aquí. Es demasiado peligroso para los dos ser atrapados. Fin asintió a lo que Arturia le dijo, y sin pensarlo dos veces, agarró a Nero por la cintura, derramó toda la energía mágica que pudo reunir en sus piernas y saltó hacia atrás. Espera. Sea lo que sea que Romaní quisiera advertirles, llegó tarde. En ese instante. Ionionetairoi. Una luz blanca cegó a todos momentáneamente, y cuando abrieron los ojos, estaban en un paisaje desértico. En el horizonte, varios soldados comenzaron a aparecer como imágenes de espejismo. Pronto, ante ellos había un ejército de cientos, si no miles de soldados. Y bajo su mando estaba el rey de los conquistadores. Arturia, ¿esto es?, preguntó Ritsuka con voz temblorosa. Él y su hermana no pudieron evitar estar en estado de shock ante tal espectáculo. Se habían enfrentado a poderosos oponentes, como la versión corrupta del Rey de los Caballeros, el malvado dragón Fafnir convocado por Jeanne Alter, o esa extraña criatura llamada Demon God Pilar que convocó a Gilles de Raiz. Pero esto fue. Ciertamente. Nos enfrentamos no solo al Rey de los Conquistadores, sino a todo su ejército. Rompiendo las reglas del espacio y el tiempo, sus leales guerreros y subordinados se reunieron para luchar junto a él una vez más. Los dos hermanos se miraron. Esta fue la primera vez que se enfrentaron a algo así, en el sentido de que este no era un enemigo claramente malvado. Su oponente era un hombre con gran ambición, que unió a innumerables personas bajo una misma causa. Conquista. De repente, Ritsuka sintió una mano sosteniendo la suya. Se giró para ver quién era y sus ojos se encontraron con los ojos la banda de Mash. Sirviente Shielder esperando sus órdenes, maestro. Esas pocas palabras transmitieron a Ritsuka las emociones y la determinación de su Koai. Aunque tartamudeaba y su mano no dejaba de temblar, su voz era firme y su mano le daba a su maestro una sensación de calidez. Aunque obviamente tenía miedo de pelear, estaba completamente decidida a seguir a su maestro hasta el final. Los otros sirvientes también se acercaron para tranquilizar y apoyar a su amo. No te preocupes, maestro. Si es por ti, tu fiel esposa quemará a todos esos hombres. Reafirmaré mi juramento antes de esta batalla. Seré la espada que cortará a tus enemigos en tu camino para evitar la incineración de la orden humana. Mi bandera estará siempre a vuestro lado para protegeros, junto con la gracia del Señor. Al ver la absoluta confianza que sus sirvientes depositaron en ellos, los hermanos Fujimaru encontraron la fuerza para seguir adelante. Ritsuka se giró para mostrarle a Mash una sonrisa confiada, mientras Ai se daba palmaditas en las mejillas. El miedo y las dudas que se podían ver en sus rostros desaparecieron, y en su lugar hubo miradas resueltas. Lamento haberte hecho esperar, Mash. Es hora de actuar. Sí, senpai. Si ese tipo nos mostró su noble fantasma, entonces le mostraremos el nuestro. Los dos hermanos se pusieron a trabajar y rápidamente pensaron en una estrategia. Si en algo destacaron ambos durante su viaje hasta el momento, fue en su capacidad para mandar a sus sirvientes. Aunque todavía carecían de experiencia, su talento natural fue de gran ayuda para superar las dos singularidades que enfrentaron antes. Sintiendo la determinación de sus oponentes, el rey de los conquistadores mostró una sonrisa. La gloria se encuentra más allá del horizonte. Desafíala porque sabes que no puedes alcanzarla. Una espada corta envainada se materializó en su cadera, la desenvainó y apuntó su hoja hacia el cielo. Instantáneamente, relámpagos de electricidad comenzaron a caer a su alrededor, y un gran carro de guerra antiguo con dos proas dirigido por dos toros divinos con músculos ondulantes apareció frente a él. Montado en el carro imbuido del poder de Zeus, Iskandar lanza su grito de guerra. A la carga. ¡Alalalay! Su Gordius Well salió disparado envuelto en un rayo, y todo su ejército lo siguió de cerca. No tener a Fincum con nosotros hace las cosas más difíciles. Su habilidad para producir muchos fantasmas nobles sería muy útil, no se puede evitar. Arturia tenía razón.
Sería muy peligroso para su Alteza estar aquí. Es hora de ponerse manos a la obra. Ritsuka se giró para mirar al sirviente berserker a su lado. Kiyohime, usa tu noble fantasma para mantener a raya al ejército. Su mirada luego se posó en su Koai. Match, maneja la defensa, pero tendrás que usar tus propias reservas ya que estaré apoyando a Kiyohime con toda mi energía mágica. Match asintió con firmeza y ahí continuó explicando la estrategia. Jeanne-chan, tendrás que hacer el papel de apoyo. Arturia-chan, esperaremos la oportunidad y usaremos tu noble fantasma para derrotar a Rider. Te apoyaré con toda mi energía mágica. Ambas rubias asintieron y Arturia liberó todas las capas de aire invisible que ocultaban su espada sagrada. El último fantasma era visible para todos. No había espíritu heroico que no pudiera reconocer el pináculo de las espadas sagradas. Por esa razón, Arturia siempre escondía su espada con el aire invisible. Iskandar entendió quién era su oponente con solo una mirada a esa espada. No solo eso, sino que algunos destellos de una guerra lejana pasaron por su mente. No era la primera vez que peleaba con esta chica. Sin embargo, aunque sus recuerdos de ese enfrentamiento eran muy borrosos, podía decir que ya no era la misma chica. Ya no era un manojo de dudas, ahogándose en sus propios ideales y retractándose de sus elecciones en la vida. Logró dejar atrás sus arrepentimientos y comenzar a forjar su nuevo camino. Esta conquista parecía volverse más y más interesante por momentos. Ritsuka-kun, Ai-chan, ¿me escuchan? Una repentina voz que se escuchó a través de sus intercomunicadores sorprendió a los hermanos Fujimaru. Oh, ya era hora, Doc. Lo escuchamos alto y claro. Bien. Nos tomó un tiempo restablecer la comunicación contigo dentro del mármol de realidad en el que te encuentras. Veo que la confrontación es inminente, así que seré breve. Antes de que quedaras atrapado en ese mármol de realidad, podría detectar la presencia de otro sirviente cerca de tu posición. Es probable que sea el emperador falso que apareció para enfrentarse a Fin y Nero. Debes darte prisa y derrotar al rey de los conquistadores, antes de que sea demasiado tarde. Los ojos de todos se abrieron al escuchar eso. La presión sobre sus hombros creció exponencialmente. No solo se enfrentaban a un ejército de espíritus heroicos, sino que también era una batalla contra el tiempo. Todavía había una posibilidad de que Finn pudiera derrotarlo de alguna manera. Sin embargo, se enfrentó al espíritu heroico que mató al antiguo mago de la corte y mantuvo a raya a Boudica y Spartacus durante bastante tiempo, mientras que él tenía que proteger a Nero. Las posibilidades no estaban de su lado. Entonces tenemos que empezar lo antes posible. Kiyohime, usaré un sello de comando para impulsar tu noble fantasma. Berserker asintió, pero antes de prepararse para usar su carta de triunfo, se acercó a Ritsuka para susurrarle algo al oído. Nosotros también podemos hacer eso, maestro. Si hacemos eso, no habrá nadie que pueda detener a su fiel esposa. El adolescente tardó unos segundos en darse cuenta de a qué se refería, y cuando lo hizo, sus mejillas se pusieron rojas como un tomate. Kiyohime como sirvienta tenía una habilidad que aumentaba dramáticamente el poder de sus llamas. Sin embargo, para que esa habilidad se activara, se tenía que cumplir una cierta condición. Sus labios tenían que unirse con los de su amo. En resumen, un beso. Ritsuka tragó con fuerza mientras miraba los labios rosados de Kiyohime. Ella estaba frente a él, con los ojos cerrados y esperando el beso de su amado. Ahora que se dio cuenta, en realidad era toda una belleza. Finalmente, el adolescente sacudió la cabeza para deshacerse de cualquier pensamiento impuro producido por las hormonas. Este no era el momento de dudar. Tuvo que hacer esto para derrotar rápidamente a su oponente e ir a rescatar a Nero y Finn. Ritsuka puso sus manos firmemente sobre los delicados hombros de Kiyohime y presionó sus labios contra los de ella. Senpai. Oh. Oni-chan finalmente dejó atrás su densidad y atacó. La reacción de las dos chicas que estaban cerca de ellos no podía haber sido más opuesta. Ignorándolos, el sirviente berserker mostró una deslumbrante sonrisa después de que el beso se rompiera. Las llamas brotaron de su cuerpo violentamente, y ella comenzó a emitir una aura abrumadora que hizo que el rey de los conquistadores corriera por su dinero. Fufu, Super Kiyohime está lista para quemar a los mentirosos, maestro.
Después de toser para disimular su vergüenza, Ritsuka levantó su mano izquierda con los sellos de comando. Está bien. Es hora de contraatacar. Por mi sello de comando, Kiyohime, te ordeno que detengas al ejército enemigo con tu noble fantasma. Samada a través de llamas transformadoras. Después de invocar el verdadero nombre de su noble fantasma, el cuerpo de Kiyohime desapareció en un mar de llamas azules. Estas llamas se expandieron en la forma de una enorme serpiente dragón, que inmediatamente se lanzó hacia el ejército enemigo. ¡Roar! El monstruoso rugido del dragón se escuchó en todo el campo de batalla cuando comenzó a masacrar a los soldados enemigos. Su poderoso aliento de fuego quemaba a los espíritus heroicos menores como si fueran moscas, y su enorme cuerpo de llamas hacía lo mismo con cualquiera que se atreviera a acercarse o se interpusiera en su camino. Iskandar logró maniobrar su carro para evitar al berserker y continuó su carga contra los maestros. Pero, eso ya estaba dentro de los planes. Arturia, Jeanne, prepárense. Sí señor, exclamación de cierre. Al escuchar la orden de su maestro, Arturia dio un paso adelante y levantó su espada sagrada en preparación para balancearla hacia adelante. Mientras tanto, Jeanne se preparó para usar uno de sus sellos de comando para apoyar a Saber. Iskandar se dio cuenta de esto y rápidamente decidió activar el fantasma noble secundario de su carro. La luz está en el otro extremo del mundo. Conquista, vía expugnatio. La velocidad a la que los toros divinos tiraron del carro aumentó drásticamente y el aura de relámpagos a su alrededor se intensificó. La distancia restante entre el rey de los conquistadores y la última línea de defensa de la humanidad se cruzó en cuestión de segundos. Mezcla. Pero, la rueda de Gordius se encontró con una barrera impenetrable. Señor Caldeas. La sirvienta Shielder puso firmemente su escudo frente a sus aliados y rápidamente convocó a su fantasma pseudo noble. Se desplegó una barrera protectora, deteniendo por completo la carga de Iskandar. La colisión hizo que Mach se deslizara unos metros hacia atrás, pero apretó los dientes y se mantuvo firme. Aunque el noble fantasma del espíritu heroico que se fusionó con ella no fue invocado con su verdadero nombre, seguía siendo un escudo que, mientras la determinación de su portador no flaqueara, nunca sería perforado. Los toros divinos intentaron abrirse camino a través del escudo, pero no importaba cuánto lo intentaran, ni siquiera pudieron causar una pequeña grieta en la barrera. Los ojos de Iskandar se abrieron con sorpresa al ver tal hazaña, y se dio cuenta de que ahora estaba jodido. Con su carro completamente detenido, ahora era un blanco fácil. Ahora. Ai también estaba al tanto de eso y dio la orden de atacar sin dudarlo. Por mi sello de comando, Saber, usa tu noble fantasma para eliminar al sirviente enemigo Rider. Al mismo tiempo que Mach desactivó su barrera y se hizo a un lado para dejar pasar a Rider, un pilar de luz dorada brotó de la espada sagrada de Arturia. Arturia balanceó la cristalización de los deseos de toda la humanidad, desatando su ataque más poderoso. Calibur. Iskandar apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando vio venir hacia él el último corte que corta todo a su paso. Varios minutos antes. Finn aterrizó de espaldas y resbaló varios metros, asegurándose de que Nero en sus brazos no se lastimara. Segundos después, una luz lo cegó por unos instantes. Sin embargo, aunque la cabeza todavía le daba vueltas por la migraña, pudo ver que había logrado salir del campo delimitado antes de que se desplegara por completo. Parece que lo logramos. ¿Se encuentra bien, Su Alteza? Sí, estoy bien, Nero habló mientras su mago de la corte la ayudaba a levantarse, todavía confundida y mareada por la repentina acción. Ambos miraron la especie de cúpula que tenían delante. Si tuviera que ponerlo en palabras, lo mejor sería decir que una parte de la realidad había sido arrancada y modificada. En este momento, los caldeos estaban atrapados en la manifestación del mundo interior de Rider, por lo que los dos no podían hacer mucho. Sin embargo, Finn había decidido confiar en el juicio de Saber. Parecía conocer al oponente, por lo que debe haber tenido sus razones para pedirle que evitara que Nero quedara atrapado en el mármol de la realidad. Supongo que todo lo que podemos hacer por ahora es esperar. Finn iba a sentir a lo que dijo Nero, pero su cuerpo se tensó de inmediato cuando notó una nueva aura opresiva en el área. La emperatriz también levantó la guardia cuando vio que el caballero rojo fruncía el ceño y rápidamente proyectaba el par de hermosas espadas gemelas que prefería.
Pronto escucharon el sonido de pasos acercándose a ellos y vieron a un hombre que aparecía detrás del mármol de la realidad. El hombre vestía un abrigo rojo con adornos dorados sobre una camisa blanca y una armadura chapada en oro para cubrir su pecho. Llevaba una corona de hierba en la cabeza y portaba una espada de oro. Este hombre encajaba en la descripción de Boudica del general enemigo, pero había un aspecto crucial que ella olvidó mencionar. Pensé que Boudica dijo que era un hombre que no tenía nada de excesivo. Finn observó el voluminoso torso del hombre con una gota de sudor deslizándose por su cuello. Pero él es nuestro enemigo, no obstante, ¿crees que podemos vencerlo por nosotros mismos? Finn miró la espada que llevaba el hombre. En cuestión de segundos, su mundo interior analizó y reprodujo el noble fantasma, brindándole al caballero rojo toda la información que necesitaba. Es difícil de decir. Emite un poder comparable al de Arturia, y su noble fantasma es uno de los más poderosos que he visto. Sin embargo, dudo que podamos simplemente esperar hasta que Ritsuka y los demás derroten al otro sirviente. El hombre finalmente se detuvo a unos metros de distancia y los observó de cerca. Como se esperaba del rey de los conquistadores, cumplió excelentemente su parte del trato. Sus ojos se posaron en Nero, y el hombre asintió para sí mismo. Tan hermosa. Verdaderamente hermosa. Tu belleza es apropiada para el tesoro más grande del mundo, Roma. Debes ser la heredera de nuestra amada Roma, ¿verdad? Nero estaba desconcertado por las palabras del enemigo. Estaba acostumbrada a ser alabada por su pueblo, pero que uno de los falsos emperadores que intentaba destruir su Roma dijera esas cosas era asombroso. Finn también levantó una ceja confundido. En todas las batallas en las que había estado, podía decir que el primer movimiento de cualquiera de sus oponentes había sido comenzar a hacer comentarios halagadores. Por otro lado, nunca había ido a la batalla con una mujer hermosa como Nero a su lado. Y en parte podría estar de acuerdo con el enemigo. Finalmente, Nero salió de su estupor y procedió a presentarse. De hecho, soy Nero Claudius, quinto emperador del Imperio Romano. Yo mismo te eliminaré, pretendiente al trono. Incluso estando bastante tensa como Finn, todavía se jactaba. El oponente también reconoció este hecho. Me gusta cómo te anunciaste. De lo contrario, sería todo tan aburrido. Su mirada luego se volvió hacia Finn. También quiero escuchar tu nombre, Caballero Rojo. Finn meditó por un momento si responder o no, y finalmente procedió a presentarse. Esta sería una buena manera de ganar tiempo, aunque las esperanzas de refuerzos eran escasas. Finn. Soy un sustituto temporal del mago de la corte que mataste. El hombre ignoró el comentario sarcástico y simplemente se acarició la barbilla mientras pensaba. El aura que emites es completamente diferente a la de tu sucesor. No eres uno de esos magos intrigantes, sino un guerrero. No, me pareces más un héroe. Interesante. Llamarme mago sería técnicamente incorrecto. Entonces, el caballero rojo dio un paso adelante, colocándose entre el hombre y Nero, y apuntó su espada gemela negra a su enemigo. Considérame como la espada de su Alteza en su lugar. Vas a tener que pasar por encima de mí si quieres ponerle un dedo encima. Sus palabras sorprendieron tanto al general enemigo como a Nerón. La emperatriz miró asombrada la firme espalda del caballero rojo. Sus palabras eran firmes y su determinación inquebrantable era incluso contagiosa. Una sonrisa se formó en sus labios rosados. Sabía que Finn era alguien diferente a los demás en el momento en que lo miró a los ojos, pero por cosas como esta sabía que era una elección correcta ofrecerle un puesto en su corte. El general enemigo se limitó a reírse entre dientes. Ya veo. Es triste ver que una mujer tan hermosa ya tiene un amante, pero no se puede evitar. Protégela bien, caballero rojo. Las reacciones de Finn y Nero no podrían haber sido más diferentes. El primero ladeó la cabeza confundido, sin saber de qué estaba hablando el hombre, mientras que el segundo sintió que se le iluminaban las mejillas. No intentes jugar con mi joven corazón de doncella, hombre extrañamente rotundo. Tus palabras no tocan una fibra sensible en mi corazón. Aunque trató de negarlo rotundamente, la idea de que ella y Finn fueran pareja no le sonaba tan mal. Finn volteó a mirarla estupefacto. Esta fue la primera vez que vio a la emperatriz mostrar signos de vergüenza o incluso tartamudear.
Nero tosió para disimular su vergüenza. ¿Qué hay de ti? Nos pediste que te demos nuestros nombres, pero todavía no nos das el tuyo. Lucha bien y te diré quién soy. Tal vez incluso responda a tus preguntas, como dónde está la capital del Imperio Unido. Los ojos de Finn y Nero se abrieron como platos, pero el hombre siguió hablando. Ahora bien, el general enemigo preparó su espada y cayó en una postura. Adelante. La suerte ya está echada. Te recompensaré por haber venido hasta aquí. Te dejaré presenciar el poder de mi espada dorada, Crocia Mors. Oye. El oro es mi color. Finn ignoró el comentario de Nero mientras se enfocaba en el enemigo. El emperador falso hizo lo mismo. No había necesidad de compartir más palabras. El caballero rojo se lamió los labios secos mientras revisaba sus opciones para enfrentar a este oponente. Enfrentarse a él en una pelea de espadas era sin duda un suicidio. Ese ser emitía un aura aún más opresiva que la mayoría de los apóstoles muertos a los que se había enfrentado. Pero tomar distancia y usar su arco para disparar fantasmas rotos no era una opción. Dejaría a Nero desprotegido, e incluso podría terminar lastimándola si queda atrapada en las explosiones. Con todo esto en mente, Finn llegó a una conclusión. Todo lo que podía hacer era enfrentarlo en una pelea uno a uno para enfocar toda la atención del enemigo en él. Incluso si fue ampliamente dominado, después de analizar la experiencia en su espada dorada, el caballero rojo confiaba en que podría superarlo en la técnica de la espada. Como había dicho, no permitiría que ese hombre pusiera un dedo sobre Nero. Su conversación con ella todavía estaba presente en su mente. Incluso si él era reacio a que ella se preocupara tanto por él, en el fondo, en realidad quería aceptar la oferta que Nero le hizo, mostrándole todo lo que se había perdido durante todos estos años de soledad autoimpuesta durante la búsqueda de su sueño imposible. Enséñale a ser feliz de otra forma que no sea ayudando a los demás. Finn dio un paso adelante. Su primer movimiento, prediciendo el contraataque del sirviente enemigo y cómo evitarlo, lo tiró todo por la borda y pateó el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, el caballero rojo cruzó la distancia entre ellos, concentró todo en su brazo izquierdo y derribó a Kansou con todas sus fuerzas. Como esperaba, su ataque fue detenido. Ignorándolo, atacó con Bakuya. Pero tampoco sirvió de nada. El emperador enemigo rechazó sus ataques con facilidad, y su espada dorada se abalanzó para perforar el cuello del caballero rojo. Interrogación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre. ¿Cuál de ellos está sorprendido? Finn, apenas capaz de ver el ataque entrante debido a su absurda velocidad, lo desvió hacia un lado con sus espadas cazadas. No le importaba qué tipo de milagro le permitía evitar un ataque que el humano llamado Finn no podía evitar. Tampoco es que tuviera tiempo para pensar en ello. Su oponente inmediatamente continuó atacando con una velocidad cegadora después de salir de su estupor. Fue una sobremarcha que condujo a la muerte. Sus ojos de halcón apenas podían seguir los ataques del sirviente enemigo. Si no fuera por sus instintos entrenados y su inconmensurable experiencia en combate, el caballero rojo habría sido derrotado en cuestión de segundos. El refuerzo ya no era suficiente para mantenerse al día con el sirviente, por lo que Finn se vio obligado a usar repetidamente su carta de triunfo, la explosión de maná. Pero, tampoco podía enviar spam con esa habilidad. Sus reservas de energía no eran lo suficientemente amplias como para permitírselo. Tenía que usarlo en el momento adecuado para igualar a su oponente y usar solo la cantidad correcta de energía mágica para no agotar rápidamente sus reservas mágicas. Su cuerpo se movía a una velocidad sobrehumana. Sus espadas se movían a la velocidad del rayo. Su mente leyó 10 pasos por delante, asegurando 5 segundos de supervivencia con cada ataque detenido. Todo lo que podía hacer era defenderse. El único ataque que se le permitió fue el primero. Pasó el resto del tiempo defendiéndose de los ataques. Hasta el momento ya había bloqueado 30 ataques que deberían haberlo matado. Las apariencias eran realmente engañosas. A pesar de su constitución poco atlética, su velocidad hacía que muchas de las criaturas sobrenaturales con las que había luchado parecieran lentas en comparación. Pero, su predicción sobre las habilidades con la espada de su oponente fue precisa.
Sus ataques eran tan directos y telegrafiados, que incluso si el caballero rojo apenas podía verlos, podía predecir fácilmente hacia dónde se dirigían. Era obvio que aunque este sirviente había peleado en varias batallas, su experiencia en peleas de espada uno a uno no era muy notable. Era un general, no un espadachín. De hecho, su espada dorada se perdió porque se atoró en el escudo de un soldado enemigo. Y también, mientras peleaba, Finn sintió que una experiencia que no era suya lo estaba invadiendo, haciéndolo más capaz de reaccionar ante los ataques de su enemigo. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar en nada de esto. Ya habían pasado varios minutos y no había logrado crear una apertura. Su cuerpo humano apenas puede seguir el ritmo de su mente. Su visión vacila con cada golpe que desvía y su cuerpo grita con cada ataque. Finn comenzaba a ver su muerte, apenas 30 movimientos por delante. Mientras tanto, Nero observaba la pelea que se desarrollaba frente a ella con el aire atrapado en su garganta. Sus ojos apenas podían seguir los movimientos de cada uno de ellos, y todo lo que podía escuchar era el constante choque de espadas. Fue una vista increíble de presenciar. Sin embargo, ella estaba empezando a preocuparse. Incluso ella podía ver que Finn iba a perder. Era un resultado predecible. Incluso si el caballero rojo era un sobrehumano, el hombre con el que luchaba, el que ella pensaba que era un mero emperador falso, era en realidad un monstruo aterrador. Ella frunció los labios y apretó las manos que sostenían su espada carmesí. La emperatriz se sintió impotente. Quería ayudar a su autoproclamada espada, pero eso era simplemente imposible. Si entraba en esa pelea, sabía que apenas duraría unos segundos con vida. Todo lo que podía hacer ahora era tener fe en su caballero rojo. El ataque del sirviente de saber repelió a Finn, y lo aprovechó para saltar hacia atrás y recuperarse. El caballero rojo luchó por recuperar el aliento. Parecía que su corazón iba a estallar fuera de su pecho en cualquier momento, y todos los músculos de su cuerpo estaban en llamas. Su mirada permaneció fija en su oponente. Había saltado 10 metros hacia atrás, por lo que le tomaría 2 pasos cerrar la distancia entre ellos. Con esta distancia, estaba seguro de que podría descansar un poco. Además, el sirviente no parecía tener ninguna intención de perseguirlo. La expresión neutral que el hombre había mantenido durante toda la pelea había sido reemplazada por una sonrisa divertida. Finn, una voz aguda se escuchó justo a su lado. Aparentemente, había terminado saltando junto a Nero. Él la miró de reojo y vio su rostro lleno de preocupación. Era comprensible teniendo en cuenta que parecía que el caballero rojo se iba a desmayar de fatiga en cualquier momento. Las cosas realmente se veían mal. Si no lograba derrotar pronto al sirviente, su cuerpo ya no resistiría y terminaría perdiendo el conocimiento. Necesitaba crear una apertura en los siguientes 5 movimientos. Ya no podía asegurarse de que podría sobrevivir por más tiempo. Consideró usar la técnica Ulimate que desarrolló durante todos estos años luchando con sus espadas casadas. La postura que garantizará la matanza. El verdadero significado detrás de Kanzo y Bakuya. Sin embargo, no estaba seguro de ello. Aunque al analizar la espada de su oponente obtuvo información sobre él, esa información se centró mayormente en el uso que le dio a Crocia Morse. Por lo tanto, no sabía si este sirviente tenía alguna defensa omnidireccional, la única forma de evitar su ataque fatal sin recibir daño. Mientras Finn reflexionaba, el sirviente finalmente habló. Pensé que esto sería un buen calentamiento para ejercitar este cuerpo mío, pero al final terminé perdiéndome en la emoción de la batalla. Resultó ser mucho más hábil de lo que pensaba. Incluso si ponerme a mí, un buen general, en la primera línea de batalla es una decisión bastante estúpida, ser capaz de igualarme siendo humano es sin duda digno de elogio. Así que, en respuesta a tu coraje, te daré tu primera recompensa. El sirviente clavó su espada en el suelo frente a él y levantó los brazos dramáticamente. Mi nombre es Gaius Julius Caesar. En otras palabras, no soy un emperador falso, sino el verdadero negocio. Aunque ese título aún no existía en mi época. Esa revelación causó un gran impacto en Nero. ¿Qué? Ese es el nombre del gobernante que precedió a nuestro primer emperador, pero, estás muerto, ¿cómo es esto posible?
A diferencia de Finn, Nero todavía no podía comprender el hecho de que las personas que habían muerto estaban luchando contra ellos. No, más importante aún, si lo que dijo este hombre era cierto, estaban luchando contra verdaderos emperadores del Imperio Romano. ¿Ya conociste a Calígula, supongo? Entonces, ya deberías saberlo. Ambos somos genuinos. Ambos, él y yo. La ansiedad de Nero creció aún más cuando escuchó la confirmación. Podía decir que Caesar no estaba mintiendo. Si es así, fue entonces cuando Finn habló. ¿Por qué buscas destruir el imperio que una vez gobernaste? ¿Por qué estás del lado de los enemigos de la humanidad? La expresión de César se volvió solemne. En realidad, no deseo las dificultades del emperador Nero. Pero tengo mi razón para luchar. Incluso si es codicioso de una persona muerta como yo, tengo un deseo que necesito el Santo Grial para cumplir. Una promesa para mantener y bueno, ya que estoy en eso, quería conocer a mi sucesora y probar su valía. Finn podía entender las razones por las que César peleaba. También estaba luchando por un sueño egoísta. Pero eso no significaba que pudiera estar de acuerdo con él. Esta no era una batalla entre el bien y el mal. Eran personas con sueños y creencias, y sucedió que esos sueños chocaron entre sí. Ganar esta batalla significaba aplastar el sueño del otro. Eso fue algo que todos ellos entendieron en ese momento. Pero basta de hablar, Caesar volvió a agarrar su espada dorada mientras su sonrisa divertida regresaba a su rostro. Demasiado para mi primera recompensa. Si quieres que hable más, tendrás que derrotarme. Además, en respuesta a tu determinación, a partir de ahora lucharé con todo. Después de decir eso, el aura emitida por el sirviente se volvió aún más opresiva. La cantidad de energía mágica que salió fue sofocante tanto para Nero como para Finn. Incluso su atuendo sufrió cambios. Su brazo izquierdo ahora estaba cubierto con una armadura y un guantelete desproporcionados, y su corona de hierba ahora era dorada. Aquí vengo. La distancia entre ellos se cruzó en un instante. El caballero rojo apenas podía levantar su par de espadas cazadas frente a él para tratar de evitar que la espada que se acercaba perforara su pecho. Canzón y Bakuya no pudieron resistir la fuerza del golpe y se rompieron en fragmentos de luz. Aunque Finn logró detener el ataque, ahora estaba desarmado. Sus ojos dorados se abrieron cuando vio que el sirviente echó hacia atrás su brazo izquierdo con la intención de golpearlo. No tenía dudas de que si ese ataque aterrizaba, dejaría un agujero en su torso. El caballero rojo vio venir el ataque del telégrafo, pero no había mucho que pudiera hacer. Su cuerpo apenas podía seguir el ritmo de su mente. En el mejor de los casos, el ataque lo rozaría, pero aún así causaría mucho daño. Todo lo que pudo hacer fue proyectar un arma para detener el ataque. Las únicas armas que pudo rastrear a tiempo fueron Kanzo y Bakuya, y dudaba que pudieran detener el puño del sirviente. Pero, eso era mejor que nada. Rastro. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar el proceso de proyección, una figura saltó entre el caballero rojo y el sirviente. Por su cabello rubio, supo que era Nero, y la comprensión lo dejó sin aliento. ¡Gu! El desproporcionado guantelete blanco golpeó la espada carmesí de la emperatriz. Aunque eso evitó que Nero saliera lastimado, aún así salió volando con Finn como si fueran un par de muñecos de trapo. Oh, arriesgar tu vida para proteger a tu subordinado. Una cualidad ciertamente admirable para un emperador. César no hizo ningún intento de perseguirlos y simplemente observó cómo los dos se levantaban del suelo. Finn miró a la emperatriz lleno de preocupación. Su Alteza. Está herido. No debería haber saltado frente a tal ataque, no puedo dejarte pelear solo. Esta es mi pelea también. Pero. Sin peros. Ya no pelearás solo, Finn. Saldremos juntos de esto y le mostraremos a ese hombre de qué está hecha nuestra Roma. Las quejas que había tenido Finn se le atascaron en la garganta cuando vio sus ojos esmeralda. No era el único con una determinación inquebrantable de proteger sus creencias y a sus seres queridos. Su mente entonces comenzó a trabajar a toda velocidad en busca de un método para derrotar a César. No era un hombre versado en historia, por lo que, aunque conocía la identidad de su enemigo, no conocía ninguna debilidad que pudiera explotar aparte de la técnica de espada subdesarrollada de César.
Usar un poderoso fantasma noble como Merodach era demasiado arriesgado. Tomaría tiempo reunir suficiente energía mágica, tiempo suficiente para que el sirviente enemigo lo matara fácilmente. Y en caso de que pudiera preparar el ataque a tiempo, otra cuestión era que pudiera aterrizarlo. La única otra opción que le quedaba era usar su hechizo único. Pero, eso tenía el mismo problema que la opción anterior. Lanzar un área de 7 líneas requería mucho tiempo y concentración, y no había forma de que el enemigo no lo atacara mientras la lanzaba. Su mirada luego se posó en Nero. Si pudiera distraerlo lo suficiente para terminar el encantamiento, a diferencia de la opción anterior, no tendría que preocuparse de que ella quedara atrapada en el fuego cruzado. Sin embargo, las probabilidades de que ella detuviera a un monstruo así al menos por un minuto eran escasas. Pero, ¿qué opción tenían? No parecía que la cúpula junto a la que luchaban fuera a desmoronarse y, milagrosamente, la ayuda llegará justo a tiempo. Eso suponiendo que Ritsuka y los demás lograron derrotar al rey de los conquistadores. Este no era el momento de dudar. Tendrán que arriesgarse. Nerón. La llamó por su nombre como señal de que aceptaría su determinación. Tengo un método para derrotarlo. Pero necesito tu ayuda. Soy todo oídos. La respuesta llegó al instante. Conozco un hechizo que puede derrotarlo, pero necesito tiempo para lanzarlo. ¿Crees que puedes ganarme suficiente tiempo? En ese momento, la emperatriz entendió por qué parecía tan reacio. Solo la idea de tener que luchar contra ese monstruo sola le enviaba escalofríos por la espalda. Pero, presionó firmemente la empuñadura de su espada y asintió. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Poco menos de un minuto. Aunque un minuto puede parecer un tiempo bastante corto, en una batalla como esta fue una eternidad. Pero, Nero no iba a dar marcha atrás. Esta fue su forma de ayudar a derrotar al enemigo que amenaza con destruir su Roma. La emperatriz de las rosas dio un paso adelante y preparó su espada carmesí. Sus ojos esmeralda se clavaron en los de César. «Seré tu oponente ahora», cayó Julio César. Detrás de ella, Finn cerró uno de sus ojos con concentración y estiró su brazo derecho hacia adelante con su mano abierta. «Yo soy el hueso de mi espada». Empezó a lanzar el hechizo. El casting fue solo una forma de sugerirse a sí mismo, de conectar con su origen. Un canto que define su propio ser. Un juramento para alcanzar su siempre lejano sueño. La sonrisa de César se ensanchó. «Muy bien, muéstrame de qué estás hecho, Nero Claudius». «Ah». Con un grito de batalla, la emperatriz se arrojó sobre el sirviente. Justo antes de llegar a él, pisó firmemente el suelo con su bota dorada y saltó sobre el sirviente. En el aire, hizo un giro para aumentar su impulso y lanzó su estus hacia la cabeza de su oponente. «El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre». Como era de esperar, el sirviente simplemente levantó a Cross y Amors y detuvo fácilmente el ataque. Con un movimiento perezoso, movió su espada dorada hacia un lado, arrojando a Nero a un lado. Pero, la emperatriz no se inmutó e inmediatamente se arrojó sobre César nuevamente. «He creado más de 1000 espadas». Llamarlo pelea sería demasiado generoso. Caesar simplemente esquivó y rechazó los ataques sin siquiera intentarlo. Era obvio que solo estaba jugando con Nero. Si hubiera querido, podría haber acabado con ella en cualquier momento. La emperatriz apretó los dientes con creciente frustración, pero, internamente, estaba agradecida de que las cosas fueran así. El enemigo que decidió perder el tiempo fue beneficioso para ella. Sin darse cuenta de la pérdida, sin darse cuenta de la ganancia. Tu coraje es ciertamente admirable, Nero. Eres hermoso. Verdaderamente hermoso. Tanto que me da envidia de tu pareja. Sin embargo, parece que este es tu límite como humano. Nero se dio cuenta de que atacaría en cualquier momento, pero aún no podía darse el lujo de perder. Finn todavía estaba en medio de su extraño hechizo. No me subestimes. Los ojos de Caesar se abrieron con sorpresa cuando vio que la espada carmesí se envolvía en fuego en respuesta a su determinación. Balanceando su espada, Nero disparó un torrente de llamas a Caesar. Soporté el dolor creando muchas armas, persiguiendo un sueño siempre lejano. Nero sintió un nudo en la garganta cuando vio que la figura de César no se veía por ninguna parte cuando las llamas se dispersaron. Ese fue un intento bastante audaz, pero, esto termina ahora.
Nero escuchó una voz detrás de ella, y cuando se dio la vuelta, vio la espada dorada del enemigo acercándose a su cuello. Ella iba a morir. Ese fue el pensamiento que pasó por su mente en ese momento. Iba a morir sin poder salvar a su pueblo de estos falsos emperadores. Iba a morir sin recuperar las tierras de su Roma. Pero lo que más lamentaba era no poder ganar suficiente tiempo para Finn, quien había depositado su confianza en ella. Ella no pudo cumplir su promesa. Un sonido metálico la sacó de sus pensamientos. Fue entonces cuando vio que la espada que estaba a punto de quitarle la vida había sido desviada por otra espada que había volado hacia ellos a gran velocidad. Los ojos de ambos emperadores se volvieron hacia el caballero rojo, que todavía estaba lanzando. Esta era la razón por la que había mantenido un ojo abierto. Aunque no podía moverse ni hablar mientras lanzaba, todavía podía sacar armas de la colina de espadas. No se iba a quedar de brazos cruzados mientras mataban a Nero. Se lanzó a una batalla desesperada, sin pensarlo dos veces solo para ayudarlo, así que lo mínimo que podía hacer era apoyarla de cualquier manera que él pudiera. No me arrepiento. Este es el camino que elegí. La energía desbordante comenzó a extenderse e irradiar por todo el lugar sin control. Pero no le importaba. Su cuerpo era un circuito especializado para usar esta magia. Fue entonces cuando César abrió los ojos alarmado. Había ignorado a Finn, pensando que, sin importar qué tipo de hechizo usara, sería inútil contra él. Incluso si pensaba que ser invocado en la nave clase Saber era un desperdicio, confiaba en que su resistencia mágica sería suficiente para anular cualquier cosa que el caballero rojo le lanzara. Después de todo, su predecesor murió sin poder atravesar su resistencia mágica. Pero, asumir que el hechizo que Finn estaba lanzando era un ataque fue un error. Si el área única y extraña no era suficiente indicación, ver cómo la energía mágica se expandía a través del suelo le hizo darse cuenta de la verdadera naturaleza del hechizo. Era el mismo hechizo que usó el rey de los conquistadores. Sin embargo, se dio cuenta de eso demasiado tarde. Toda mi vida fue Unlimited Blade Works. Lanzó el verdadero nombre del lugar al que quería llegar. Esta fue la respuesta que obtuvo después de vivir como una espada toda su vida. En ese instante, todo se rompió y todo se reformó. Un anillo de fuego brotó de los pies del caballero rojo. El fuego se convirtió en un muro y creó la frontera, cambiando el mundo. ¿Qué? Cuando ambos emperadores abrieron los ojos nuevamente, el paisaje en el que se encontraban había cambiado por completo. En este momento estaban en la ladera de una colina árida donde la vida parecía nunca crecer. El cielo era naranja, atrapado en una eterna puesta de sol y cubierto por una neblina de óxido. Pero, lo más llamativo del lugar eran las espadas. Espadas mundanas, espadas legendarias, espadas sagradas, espadas demoníacas. Había una innumerable cantidad de espadas, de todo tipo y forma, esparcidas por todo el lugar. Sus hojas estaban clavadas en el suelo y sus mangos levantados, como si estuvieran esperando ser utilizados. Tanto Nero como Caesar miraron el paisaje con diversos grados de conmoción y sorpresa. La emperatriz podría decir que la vista era ciertamente impresionante, y también hermosa en cierto modo. Sin embargo, le dolía el corazón por el único sentimiento que transmite el lugar: soledad. Reality Marble, una voz sacó a ambos emperadores de su estupor, y los dos se giraron para mirar en la dirección de donde venía. Allí vieron la figura solitaria del caballero rojo, de pie en la cima de la colina de las espadas. El héroe yace aquí solo, forjando sueños en una colina de espadas. Al ver que tenía la atención de ambos, Finn continuó con su explicación. Una de las mayores hechicerías. Un hechizo para manifestar el mundo interior del taumaturgo, reescribiendo la realidad con su propia imagen. Su intención era aclarar la gran confusión de Nero para que ella pudiera concentrarse en la lucha que aún tenía por delante. Sin embargo, el efecto fue completamente contrario a lo que esperaba. Los ojos de la emperatriz se abrieron como platos al escuchar la explicación, y luego miró al caballero con una expresión llena de tristeza. Pero no era el momento de hablar de su mundo interior. El caballero rojo levantó la mano derecha y, a su señal, se disparó una andanada de espadas contra César. El sirviente reaccionó rápidamente, saltando hacia atrás varios metros y evitando por poco ser ensartado. Aunque el ataque había fallado, Finn había logrado su objetivo.
César se había alejado de Nerón. El caballero rojo corrió para colocarse frente a Nero en caso de que el enemigo decidiera atacar, pero resultó innecesario. Ya veo. Esta habilidad, con esto, tu verdadera identidad ya no es un misterio. Debes ser el héroe sin nombre que ese tipo tanto quería evitar. El rey de los farsantes. No es de extrañar que tú y Nero sean tan compatibles. Como la única persona que podría entenderla, ambos están cortados del mismo molde. Las cejas de Finn temblaron. No era la primera vez que escuchaba ese nombre. Podía adivinar que ese era el nombre por el que se conocía su futuro yo, al menos en la línea de tiempo original donde todo este lío no sucedió. Como me mostraste tu carta de triunfo, entonces debo responder de la misma manera. El sirviente levantó su espada y apuntó su hoja al caballero rojo. Vi. Por lo tanto, lo siguiente que debe hacer es declarar mi victoria. Crocia Mors. Con su nombre real invocado, la espada dorada comenzó a emitir un brillo cegador y su portador se lanzó a gran velocidad hacia Finn. El caballero rojo respondió de inmediato, disparando más espadas al sirviente. Sin embargo, el predecesor de los emperadores del Imperio Romano desvió todas las espadas que se acercaban con precisión y reflejos antinaturales. Casi como si la espada se moviera en busca del próximo objetivo después de cada golpe exitoso. Esa era la verdadera habilidad de Crocia Mors. Después de que aterrizó el primer golpe, se realizan controles de suerte hasta que uno falla. Se otorga un ataque adicional en cada éxito consecutivo, creando un superataque consecutivo. Ciertamente era una habilidad destructiva. La distancia se cruzó en apenas unos segundos. Al ver que la espada dorada se abalanzaba sobre él para dividir su cuerpo en dos, el caballero rojo inmediatamente agarró la empuñadura de la espada que mejor podía contrarrestar ese ataque y la giró con todas sus fuerzas hacia César. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Saltaron chispas cuando una espada dorada golpeó a la otra. Los ojos de Caesar se abrieron cuando vio una réplica exacta de su espada en las manos de Finn. Crocia Mors. Las espadas oscilantes son una locura. Ambas espadas doradas chocan entre sí con una velocidad inimaginable. El espacio estaba lleno de chispas, y cualquier cosa que entrara en el espacio debería ser cortada en pedazos. Finn sintió que su cuerpo comenzaba a romperse, incapaz de seguir el ritmo de la espada dorada. Sus músculos comenzaron a desgarrarse y su conciencia comenzó a desvanecerse. Pero siguió blandiendo la espada. Sabía que cuando la espada del enemigo lo atravesara, Nero, que estaba a unos pocos metros detrás de él, lo seguiría poco después. Por eso siguió luchando a pesar de que su cuerpo no podía más. Él no la dejaría morir. Todos saldrían sanos y salvos, ese era el único tipo de victoria que permitiría. Finalmente, como era de esperar, la espada dorada del caballero rojo se hizo añicos. Incluso si era una copia fiel del original, e incluso si uno no podía distinguir cuál de los dos era el original si se juntaban, aún era inferior en poder al original. Aún así, al haber resistido más de 50 enfrentamientos consecutivos con su contraparte original, incluso el propio César podría estar de acuerdo en que era una copia realmente excelente. El sirviente echó su brazo izquierdo hacia atrás para dar el golpe final al caballero rojo desarmado. Sin embargo, en este mundo, Finn no estuvo desarmado en ningún momento. Estaba esperando esta apertura. La apertura que mostraba cuando alguien confiaba en su victoria. Algo así no sucedería si estuviera luchando contra un guerrero experimentado, pero como había visto a través de la experiencia de Crocia Mors, César era un general, no un guerrero. Llamó en sus manos cierta espada de apariencia sencilla y empuñadura dorada. La espada que lo ayudó a derrotar al monstruo que aplastó a los magos más poderosos de la Asociación de Magus. El fundamento del derecho sagrado de elegir al rey. Normalmente, no habría elegido una espada que acababa de encontrar tan recientemente para dar un golpe decisivo. Pero, aparte del hecho de que Merodach era actualmente la espada más poderosa de su arsenal, había sentido una conexión con esta espada desde que la encontró. Por alguna razón, la copia que reproducía su mundo interior era la más cercana al original, incluso más cercana que las copias de Kanzo y Bakuya. Finn puso toda la energía mágica que pudo reunir en la espada y la blandió hacia Caesar. Como su cuerpo ya comenzaba a ceder, este sería su último movimiento.
El guante blanco se estrelló contra la espada envuelta en luz dorada, y el mundo se volvió blanco. Nero tuvo que cerrar los ojos y la onda expansiva del choque la hizo caer de culo. Cuando volvió a abrirle los ojos, ambos luchadores habían volado en direcciones opuestas. Finn se estrelló en la cima de la colina. Su brazo derecho estaba desgarrado y su cuerpo sangraba por todas partes. Parecía que no sería capaz de moverse por un tiempo. Por otro lado, César no era mucho mejor. Su armadura y guantelete desproporcionados habían sido destruidos, y su brazo colgaba inerte a un lado. Además, su cuerpo estaba lleno de quemaduras causadas por la luz de Merodach. Sin embargo, como sirviente, César todavía podía ponerse de pie con esas heridas. Mientras su núcleo espiritual no estuviera dañado, aún podría luchar. La pelea parecía estar resuelta. Pero, ¿quién dijo que Finn aún no podía atacar? César no solo estaba luchando contra el Caballero Rojo y Nero. Estaba luchando contra un mundo entero, una creación infinita de espadas. Con una orden mental, nobles fantasmas de todo tipo llovieron sobre César. Eran como agua que brota. Un muro de acero imparable que amenazaba con aplastarlo. El sirviente balanceó su espada dorada frenéticamente, bloqueando y desviando tantas armas como le fue posible. Pero no sirvió de nada. Había demasiados de ellos. Su espada era repelida cada vez que golpeaba un fantasma noble, y su cuerpo pronto comenzó a ser atravesado por varias espadas que sobrepasaron su defensa. Pero no se dio por vencido. Finalmente lo vio. Un openon, un camino para moverse a través del aluvión de acero y alcanzar a su oponente. Lo siguió sin dudarlo, incluso si su cuerpo comenzaba a colapsar. Su voluntad inquebrantable de cumplir la promesa que le hizo a su esposa en vida fue lo único que lo mantuvo en movimiento. Pero finalmente se dio cuenta de que lo que parecía una abertura era en realidad una trampa. Después de desviar una espada cuando ya estaba a unos metros del Caballero Rojo, se encontró de frente con la Emperatriz de las Rosas. ¡Oh! Con un grito de batalla, Nerón se abalanzó sobre César con su espada carmesí en llamas. De hecho, el camino a través de los innumerables bombardeos de espadas se dejó a propósito para llevar a César a Nerón. El sirviente no pudo recuperar su espada dorada a tiempo para bloquear el ataque, y no pudo hacer nada más que observar cómo la espada de Aestus Estus le atravesaba limpiamente el pecho. La pelea finalmente se decidió. La herida fue fatal, ya que la espada de Nero dañó directamente su núcleo espiritual. Su cuerpo lentamente comenzó a desvanecerse en motas de luz. Aún así, si hubiera querido, podría haber tomado represalias para matar a Nero. Pero no lo hizo. Su brazo derecho con el que empuñaba su espada dorada estaba bajado. Era una señal de que había aceptado la derrota. HMPH, morir a manos de una belleza no es tan malo, a pesar de su derrota, había una sonrisa en su rostro. Ahora bien, debo darte una última recompensa antes de despedirme. Emperador Nero, debes dirigir tu ejército hacia el oeste. Allí se encuentra la capital del Imperio Unido y, lo que es más importante, allí te espera. Él. ¿Quién es ese él del que hablas? Nero preguntó confundido mientras sacaba su espada del pecho del sirviente. Lo sabrás pronto. Es tu destino enfrentarte a este hombre, de hecho, me hubiera gustado ser testigo de tu encuentro, todo lo que puedo hacer es desearte suerte, mi hermoso sucesor. Con esas últimas palabras, César finalmente desapareció. No solo él, sino el mundo en el que se encontraban, la solitaria colina de espadas, también comenzó a colapsar. La cabeza de Nero estaba llena de preguntas para las que no tenía respuestas, pero las dejó de lado por el momento. Su mirada se dirigió a Finn, quien estaba tratando de levantarse a pesar del visible dolor que le estaba causando. Cuando sus ojos dorados se encontraron con sus ojos esmeralda, su espada autoproclamada le dio una sonrisa. Lo habían logrado. Habían logrado vencer a este poderoso enemigo, el emperador que gobernaba Galus. Sin embargo, ella sabía que para ese hombre, la verdadera victoria era que ambos habían logrado salir de esto juntos. Una sonrisa igualmente brillante brilló en los labios de la emperatriz cuando se acercó a su caballero para ayudarlo. En el fondo, realmente esperaba que esto fuera solo el comienzo de una asociación duradera. Ambos maestros estaban tratando de recuperar el aliento mientras observaban a Arturia, Mach y Jeanne luchar contra el rey de los conquistadores.
Ambos estaban llegando a sus límites, con Ritsuka en peor estado que su hermana menor. Sus energías casi se agotaron después de proporcionar energía mágica para mantener el noble fantasma de Kiyohime. Su piel estaba pálida, sudaba por todas partes y comenzaba a tener necrosis en los dedos. En resumen, parecía un cadáver andante. Por un momento casi habían tenido al sirviente, pero Rider logró saltar a tiempo fuera de su carro antes de recibir el golpe directo de Excalibur. Aunque la luz todavía le causó quemaduras bastante feas en su cuerpo, todavía estaba lejos de ser derrotado. Con su carro completamente destruido, había convocado a su caballo de guerra, Bucéfalo. El caballo devorador de hombres no era menos peligroso que los toros divinos, y con él Iskandar había logrado mantener a raya a los caldeos durante varios minutos. Oni-chan. Tienes que ordenarle a Kiyo-chan que se retire. A este ritmo realmente vas a morir. Ai ya no podía soportar ver a su hermano en ese estado, pero el niño terco se negó a darse por vencido. Solo un poco más. Confío en que nuestros sirvientes lo derrotarán a tiempo. Los sirvientes apreciaron su confianza, pero con sus amos quedándose sin energía, la batalla se volvió más complicada con cada segundo que pasaba. De repente, las cejas de Iskandar temblaron. Parece que se me acabó el tiempo. Después de decir eso, el mármol de realidad en el que se encontraban comenzó a desaparecer. Los maestros no eran los únicos que gastaban grandes cantidades de energía mágica. Mantener activa una canica de realidad mientras el mundo intentaba aplastarla activamente requería una cantidad astronómica de energía, y con un maestro que apenas le proporcionaba energías, Iskandar finalmente llegó a su límite. En poco tiempo, el ejército del rey de los conquistadores se desvaneció, y todos estaban nuevamente en el campo enemigo. Todos los sirvientes, incluida Kiyohime, que había vuelto a su forma humana, se colocaron frente a sus exhaustos amos. Creo que tendremos que llamar a esta pelea un empate. ¿Tienes la intención de huir, rey de los conquistadores? Arturia apuntó su espada sagrada al sirviente Rider. Incluso si solo pudiera confiar en sus propias reservas de energía mágica, confiaba en derrotarlo. Retirarse a tiempo es una victoria. En total desventaja, lo más sensato es volver al cuartel y reagruparse, ¿no crees, rey de los caballeros? Eso confundió a Arturia. Estaba en completa desventaja. Ambos bandos estaban igualmente desgastados por la batalla y, a diferencia de ellos, Rider no tenía que proteger a su maestro mientras luchaba. Donde quiera que mires esto, él era quien tenía la ventaja en este momento. La respuesta a esa pregunta llegó en forma de una enorme masa de músculos que chocaron donde Iskandar había estado unos segundos antes. Ja 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 ja. Todavía hay un opresor más para aplastar en nuestro camino hacia la rebelión. El gladiador loco miró con visible hostilidad al rey de los conquistadores, que se había visto obligado a hacer que su corcel saltara hacia atrás. Junto a Espartaco llegó también la reina de la victoria montada en su carroza, otorgando su protección a los caldeos. Sí, tenía razón. En este momento estaba en desventaja. Dando a los dos hermanos Fujimaru una última mirada, Iskandar se dio la vuelta y galopó en la distancia. Os estaré esperando en la capital del Imperio Unido, señores de Caldea. Allí resolveremos nuestra batalla. Al ver que no parecía que regresaría, todos relajaron sus cuerpos y soltaron el aire que habían contenido sin darse cuenta. Sin embargo, mientras Ritsuka colapsaba por la fatiga, Ai aún no se había relajado, recordando un asunto urgente que aún no se había resuelto. Aún tenemos que ayudar a Finn y su Alteza a derrotar al verdadero general. Boudica, ¿sabes dónde? Nos encargamos de eso hace un tiempo. Una voz aguda interrumpió a Ai. Todos voltearon a mirar en su dirección, y vieron a Nero caminando hacia ellos mientras apoyaba en su espalda el brazo izquierdo de un finlandés que parecía que apenas podía mantenerse en pie. No les tomó mucho tiempo conectar los puntos, y cuando lo hicieron, no pudieron evitar abrir los ojos con incredulidad. Espera, es verdad. Ya no detecto la señal del sirviente que quedó fuera del mármol de realidad de Rider, eso significa que fue derrotado, recibieron tu ayuda, ¿verdad Boudica? Romaní había llegado a la conclusión más lógica. Era imposible que un par de humanos derrotaran a un sirviente, y mucho menos a uno de la clase saber. Sin embargo, la reina pelirroja negó con la cabeza. No.
Spartacus y yo vinimos aquí después de que los soldados enemigos comenzaron a desaparecer. Si estabas luchando contra ese sirviente, entonces fueron Finn y Nero quienes derrotaron al general. Incluso yo mismo lo encuentro increíble. La emperatriz hinchó su pecho con orgullo. Por supuesto, fue una batalla legendaria. Un cuento digno de ser cantado por los bardos a través de las generaciones. De hecho, lo haré representar en mi teatro dorado una vez que se complete su construcción. Ahí parpadeo varias veces, tratando de asimilar la información. Así que, ganamos. De hecho, con el general enemigo derrotado, el territorio de la Galia es una vez más parte del verdadero imperio romano. Ahora, es hora de declarar nuestra victoria. Los ojos de Nero luego se posaron en Finn a su lado. Ven conmigo, Finn. Esta victoria es en su mayor parte tuya. El caballero rojo simplemente asintió. No tenía energía para argumentar que no le importaba no tomar ningún mérito. Ambos caminaron hasta la entrada del campamento, donde todos los soldados del verdadero imperio romano esperaban órdenes de Boudica. Todos estaban ansiosos por saber qué estaba pasando dentro del campamento enemigo, pero la vista de su emperatriz, caminando hacia ellos con una sonrisa llena de confianza hizo que sus expresiones se iluminaran. Antes de hablar, Nero le indicó a Finn que agarrara la empuñadura de su espada y ambos la levantaron con la hoja en forma de llama apuntando hacia el cielo. Mis queridos soldados, me complace anunciar que esta batalla finalmente ha terminado. El general enemigo ha sido derrotado y la Galia vuelve a ser parte de mi Roma. Finalmente hemos dado el primer paso para reclamar lo que es legítimamente nuestro y derrotar a ese grupo de impostores. Oh. Y eso es todo por ahora. ¿Qué opinas? Intenté ponerle mucha más emoción a esta batalla que a la historia original, porque bueno, no sé lo que ustedes piensen pero en mi opinión la trama original de esta singularidad se podría resumir en Ritsuka y Mash andan derrotando gente junto con Nerón. Le falta un poco de profundidad, ¿no crees? Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo en que no fue hasta la sexta singularidad que la historia se puso seria. También encontré una falla histórica en los diálogos de Nero. Ella proclama que el oro es su color ya que ella es quien construyó el Teatro Dorado. Sin embargo, esta singularidad se da en el año 60 después de Cristo, como dice Román, hace tan solo un año, en el 59 después de Cristo, que Nerón ordena ejecutar a su madre. La cuestión es que no es hasta después del incendio de Roma en el año 64 después de Cristo que se completa la construcción de la Domus Aurea. Así que sí, esa línea no tiene sentido en este contexto. Tendría sentido si fuera un espíritu heroico Nerón quien lo dijo. Pero aparte de los aspectos técnicos, ¿alguien esperaba ver un Limited Blade Works tan pronto? Por eso dije que era recomendable escuchar el tema de Emilia mientras leía este capítulo. Probablemente te estés preguntando, oye, ¿por qué no hiciste un Ionetairui contra un Limited Blade Works? Eso habría sido épico, pero la razón principal por la que traje a Iskandar fue para que la lucha contra César no fuera completamente unilateral con todos los protagonistas en connivencia contra él. Al dividir el grupo mi intención era que las peleas fueran más igualadas y que hubiera más tensión. Además de eso, dejar que Nero y Finn pelearan solos con Caesar también sirvió para desarrollar sus lazos, y ella vio su mundo interior. Y aunque parezca que exageré el poder de César, créanme, si no lo hubiera hecho tan superior, no sería fiel a sus parámetros como sirviente. Sus parámetros físicos son los mismos que los de Arturia con Rin como su maestro. Eso está roto. Y en lugar de sangre de dragón, tiene divinidad. Por otro lado, sé que la emperatriz de las rosas no jugó un papel muy importante en esta lucha, aunque le ganó tiempo a Finn para lanzar su aria y le dio el golpe final a César. No os preocupéis, más adelante tendrá su momento de gloria en el que podréis escuchar su brutal Vuso Scattering Petals Curtain. Para esto, Nero necesitará un encendido, pero la base para ese encendido ya se está construyendo desde el capítulo anterior. En cuanto al próximo capítulo, no sé si haré un interludio antes del viaje a la isla en el Mediterráneo. Lo cierto es que no irán allí porque simplemente escucharon rumores sobre un dios. Irán allí para pedir refuerzos. Sí, es como has oído.
Habiendo luchado tanto en su lucha contra el rey de los conquistadores, los caldeos van a traer 4 sirvientes más usando el grial que Finn recuperó. ¿Quiénes serán esos sirvientes? Probablemente haré una encuesta, pero tengo decidida la identidad de uno de esos sirvientes. Como muchos me han preguntado, sí, Emilia llegará a esta historia, y ya tengo un papel planeado para él. Estoy abierto a sugerencias para los otros 3 sirvientes. Por último, como siempre me gustaría escuchar vuestras opiniones y espero haberos entretenido. Para mi próxima actualización dejaré una encuesta en mi perfil. Con esto me despido por ahora. Hasta la próxima vez.